Buenas tardes con todos, buenos días, buenas noches, bienvenidos al programa Ecos de Protesta, un informativo podcast de Movimiento Revolución, quienes venimos haciendo puntos de vista diferentes en cuanto a la realidad nacional, la realidad política, económica y social. Un punto de vista diferente en cuanto mm, a lo que pasa en el país, diferente a los grandes medios de comunicación, al gobierno, al punto de vista del poder político y económico del país. Bienvenidos con ustedes. El tema de hoy, y les saluda Vicente Vivanco, quienes vamos a tratar es el siguiente tema: ley contra la economía criminal o terrorismo de Estado. En cuanto a proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado que ha mandado el gobierno a la Asamblea Nacional como proyecto de urgencia económica. Eh, y ahora la Asamblea, entiendo que hoy, 31 de mayo del 2025, le ha cambiado de nombre, un eufemismo, le ha puesto Ley de Solidaridad. Básicamente el gobierno, con una mayoría de socialcristianos, de Pachacutis y algunos de Revolución Ciudadana, parece que la van a aprobar. Para mucha gente que no conoce esto parecerá desapercibido. Para otros el tema será diferente entre los que nos incluimos como Movimiento de Revolución. Y antes de esto, de ir a analizar brevemente esta ley, este proyecto de ley, que seguramente se va a aprobar, quisiéramos analizar con ustedes cuál ha sido el discurso, la narrativa o la estrategia del poder político y económico del gobierno, de los grandes medios de comunicación, dicho sea de paso, los periodistas, los analistas, en su mayoría, en 99%, son funcionales al poder, al gobierno de turno, son empleados de ellos, o son esbirros, o son cortesanos del poder. O sea, cuando ustedes vean noticias, no es que crean que son neutrales. Ecuavisa, Teleamazonas, o los medios locales que reprisan eso, no es que es, y luego que lo multiplican por redes sociales. No es que hay ninguna información neutral, hay siempre información sesgada, con intereses, obviamente al poder, a quienes ellos le lamen los zapatos. Entonces, un periodista o un analista hay que tener mucho cuidado de lo que dice. Y también por el otro lado hay peleas intestinas, pero que llevan al mismo rumbo. Bien, entonces ya a punto del los grandes medios de comunicación han planteado esta narrativa con el gobierno, que frente a la criminalidad, la solución, frente a los grupos delincuenciales o la delincuencia, para terminar esta, hay que recurrir a las leyes penales, es decir, hay que ir a aumentar las penas, hay que aumentar delitos, hay que ampliar las facultades o potestades de la policía, de los jueces, de los fiscales. En idea que tienen los medios de comunicación y el gobierno, han planteado de que la delincuencia se debe a que hay muchas garantías en las leyes y que los derechos humanos están protegiendo a los delincuentes y no a la ciudadanía. Y entienden ellos que la policía está protegiendo a la ciudadanía y que por eso hay que darle a la policía muchas facultades, muchas potestades e incluso impunidad. Porque en su lucha contra la delincuencia no se debe respetar nada. Incluso ya ni siquiera la cárcel, sino hay que eliminarlos,
hay que torturarlos, porque es que la Constitución permite la delincuencia. Ese es el discurso de ellos, o sea, caminamos a un punto donde dicen que los derechos humanos son un obstáculo y creen en una idea equivocada que los derechos humanos solo lo tienen los delincuentes. Y eso es mentira. Los derechos humanos comprenden tratados internacionales, convenios internacionales, organismos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las constituciones responden de alguna manera a eso. Yo sé que eso es lírico, que eso es parte del discurso, que para adornarle de que los estados protegen los derechos de las personas. Pero ahora, en este ámbito, ya ni siquiera se respeta eso. O sea, ahora hay que acabar con todo. Ya ni siquiera hay que guardar las formas. Ya de frente, lo que están diciendo ellos con esta ley es que se debe restringir todos los derechos. Pero obviamente a ti te dicen, es que estos derechos se eliminan, no es para ti porque tú eres gente buena. Es el otro, eres el delincuente. Muy bien, esa es la trampa que te ponen. Pero ¿quién es el delincuente? ¿Y si un policía te dice que tú eres parte de una banda criminal? ¿Y si no tienen pruebas? ¿Y si no te siguen en juicio? Ah, no, pero como el policía dijo que eres criminal, hay que ir, tienen que ir a la cárcel, tenga o no tenga pruebas, sea o no sea. ¿Y si no te pasara a ti? Y generalmente la justicia, cuando va con estas leyes penales, va a los sectores más débiles, a los que no pueden defenderse, a la gente más pobre, a la gente que vive en los suburbios, a la gente que ni siquiera tiene para un abogado, porque un abogado de Estado es un cómplice del fiscal y del policía. O vaya a matar a alguien del suburbio, o golpear o torturar a un policía. Como es delincuente, está bien, hagámoslo, hagámoslo, no importa, así sea, y si no es, y así sea. Se entiende los derechos humanos como una limitante del actuar y proceder de los funcionarios estatales frente a la población. A ti no te pueden botar del trabajo si estás empleado público, así por así. Tiene que haber un proceso, una ley, lo que sea. A ti no te pueden meter preso, entrar a tu domicilio así, tiene que haber una ley que respete. A ver, pero ¿por qué usted puede entrar? Es decir, el funcionario público siempre debe actuar con limitantes, con restricciones que la ley le da, porque tú tienes derecho a no ser abusado, a que no haya arbitrariedad contra ti. Pero si le quitamos esas restricciones que son para la ciudadanía, sus garantías o sus derechos, le damos la puerta abierta a que los militares, a que los policías, a que el gobierno haga lo que le da la gana. Sí, entonces vas a ver que en ese punto ellos están utilizando el discurso de la criminalidad, de que con el cuento de que luchar contra la criminalidad hay que ir por todo y hay que ir a desmontar todos los derechos, al menos que están ahí, pues de alguna manera, como diría en la Constitución, de forma poética, ilusoria. Yo sé que eso no se cumple, pero ahora hasta quieren quitar eso, porque en definitiva el Estado tampoco es que es gran cosa. El Estado siempre ha estado catalogado como un ente abusivo, porque recordemos demandas contra derechos humanos que han tenido los estados, aquí en Ecuador la desaparición de los hermanos Restrepo, violaciones de derechos humanos a los que protestan, desaparición de los niños de las Malvinas, o sea, los militares, policías, gobiernos han estado metidos en abusos permanentes. Entonces, por eso es que en la práctica el Estado no es que te respeta derechos, pero al menos con eso tienes un argumento. No es que digo que es la gran panacea, porque ya sabemos que el Estado es un instrumento de control estatal, de control a la población, utilizado por un grupo, una clase económica pudiente,
y el Estado utiliza como único y último recurso siempre será la fuerza, la violencia institucionalizada. Pero bueno, si lo pusieron ahí es para que tú y cualquiera alegue y mucho más cuando alguien se sienta abusado, se sienta maltratado por un agente o institución del Estado. Entonces no se puede permitir eso. Por eso son los derechos humanos. O sea, si alguien me viene con ese discurso, es que los derechos humanos estás permitiendo tú el abuso. No solo a cualquier persona, sino a ti, a tu vecino, a tu familia. O sea, que un policía no te puede decir, este pertenece a la delincuencia, y vamos, solo con un parte de policías sin pruebas, mandémoslo a la fiscalía, y el fiscal, como es el servicio del policía, y el policía es parte del gobierno, y luego el juez es servicio del fiscal y del policía, pongamos sentencia, sin pruebas, y a la cárcel. ¿Te gustaría eso? Solo piensa un momento. A ti, entonces, con ese cuento de la criminalidad, están sentando las bases para esto. ¿Ya? Y el otro es que siempre han utilizado, en un tiempo eran, por ejemplo, los nazis, es que los judíos son fuente de todo mal, es que los comunistas fuente de todo mal. Y en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, desaparecieron a miles de personas que ni siquiera eran comunistas, ni siquiera eran guerrilleros. Acá en Colombia también recordemos los falsos positivos, que supuestamente eran los paramilitares o guerrilleros. Varios generales, coroneles, vinculados a matanzas, a muertes. Y aquí en el país no olvidemos los 4 de Guayaquil, asesinados por 4 militares con auspicio y complicidad de los jefes militares y del gobierno de Novoa. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta ley con ustedes. Ya las tenemos ahí. Ya está aquí. El reconocimiento. El gobierno en esta ley parte de que hay un conflicto armado interno. Y que una vez que él reconozca el conflicto armado interno, hay unos efectos de que él tiene más que poderes para activar esta ley especial y establecer ciertos delitos, procedimientos para quienes pertenezcan a un grupo armado organizado. Antes de esto, el gobierno ha asumido una posición diciendo que aquí hay una guerra y que una guerra casi como conflicto armado interno reconocida por los convenios de Ginebra. Pero no hay tal guerra. ¿Por qué? No hay tal conflicto armado interno. Lo que hay es delincuencia organizada. Sí, pero no hay conflicto armado interno según los convenios de Ginebra. ¿Por qué? Te dice que debe haber grupos beligerantes contra el gobierno que generen enfrentamientos armados contra fuerzas del orden, que generen conflictos también políticos, o sea, de poder, de tomarse el poder, de control de territorio. O sea, una guerrilla, un grupo separatista, que quiera hacerlo eso. Pero vemos que lo que pasa en el país no es eso, sino son grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, tráfico de armas, minería ilegal. Y que lejos de confrontar con el Estado, participan en contubernio con altos funcionarios del Estado. O sea, hay narcogenerales, hay militares, hay policías que extorsionan, que pertenecen a las bandas. Hay jueces y fiscales que pertenecen también a las bandas. Hay funcionarios que han permitido que se exporte droga desde los puertos. Empresarios que exportan droga desde los puertos marítimos. Entonces aquí no hay ningún conflicto armado. Lo que hay es delincuencia organizada con complicidad de altos funcionarios estatales. Así que no hay una lucha contra el Estado. Más bien el Estado es otro ente criminal, fruto de la corrupción, de la degeneración,
Entonces, con esto se desbarata que hay conflicto armado interno. Pero bueno, te pone así el gobierno porque hay gente inocente que no sabe qué es conflicto armado interno y nunca en su vida ha leído qué es los convenios de Ginebra o los mismos dictámenes de la Corte Constitucional. Pero le sirve esto como argumento para decir que hay guerra. Y como hay guerra, hay un enemigo. Y yo te protejo de ese enemigo. Pero ¿cuál es el enemigo? Él va a decir los grupos armados organizados, los criminales. Correcto. Hasta ahí podría decirse que sí. Pero para esa guerra hay que utilizar los siguientes: estados de excepción, aumentar las penas, eliminar garantías y derechos, darle más facultades a los policías para que puedan utilizar la fuerza o atentar contra la vida de los enemigos del Estado. Pero quisiera decirles a ustedes cuáles son los enemigos del Estado, según ellos. Aquí está, artículo 9. Grupos armados organizados se reconocen como grupos armados organizados, grupos paramilitares, que yo hasta la fecha no sé si existe en el país eso, grupos guerrilleros tampoco se ha demostrado que exista eso, autodefensas tampoco se ha demostrado que exista eso. Lo que yo sé es de grupos armados organizados que hay, o grupos delincuenciales más bien, que no confrontan al Estado, sino tienen complicidad del Estado, incluso tienen su radio de acción dentro de un territorio estatal llamado cárceles, controlado por policías y militares, pero ahí se generan los mayores delitos, justo donde hay control estatal. Y el último que nos llama es otros grupos que cumplan con los elementos o requisitos establecidos en el reglamento general de la presente ley. ¿Sí? Otros grupos que establezca el reglamento. ¿Cuáles son esos otros grupos? La definición de estos grupos se determinará por el reglamento general de la presente ley. Es decir, más allá de cualquier cosa, ellos van a definir quién también pertenece a los grupos armados organizados a través de un reglamento. ¿Y cuáles van a ser? ¿Acaso serán los grupos sindicalistas? ¿Los movimientos sociales? ¿Los grupos que defienden la naturaleza frente a la minería? ¿Los grupos que defienden el agua frente a la minería? ¿Los sectores indígenas? ¿Los sectores de los trabajadores? ¿La gente que protesta? ¿La gente que disiente con el gobierno? ¿Esos grupos serán catalogados también como grupos armados organizados? Sí. O sea, esto es el ejemplo. Aquí es el key del abuso. En que a través de una ley dice: déjenme a mí la puerta abierta que yo voy a definir qué es grupo armado organizado. Pero ¿qué consecuencias tiene que te catalogue el gobierno como grupo armado organizado a través de un reglamento? O que nos puede incluir a todo el mundo que disienta con el gobierno. Es que el ser parte de un grupo armado organizado se convierte automáticamente en delito. Y aquí lo dice: durante la existencia del conflicto armado interno, las personas que participen directa o indirectamente del grupo armado organizado, previamente por el Estado, es decir, el Estado te va a decir quién pertenece al grupo armado organizado. O sea, ni siquiera el fiscal va a investigar y decir: a ver, vamos por partes. En los términos establecidos en la ley orgánica, para desarticular el conflicto armado será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Verán, esto de aquí sí merece. ¿Qué significa? Primero, el Estado, a través de una ley, le deja al gobierno para que califique quién es parte de un grupo armado organizado. Y un reglamento. Y luego, el hecho de que el gobierno te señale, automáticamente puedes terminar preso.
de 22 a 26 años, dice la ley. Pero ¿qué dice ahí? ¿Quién pertenezca? O sea, no es que necesariamente que hayas cometido algún delito. Si el gobierno ya te puso en tal grupo y lo catalogó, dice directa o indirectamente, por el hecho de pertenecer, directa o indirectamente. ¿Sí? Te está abriendo las puertas para los enemigos del gobierno meterlos presos de 22 a 26 años. ¿Sí? Está abriendo las puertas para eso. Incluso los abogados conocen, claro, abogados racionales, porque también hay abogados pillos, abogados esbirros del poder, como Rafael Ollarte, como Ramiro García, Stalin Raza y otros que andan por ahí desaforando, que más obedecen no a las ciencias penales, sino obedecen a sus prejuicios y a sus intereses personales. Se ve ahí que hay ambigüedades. ¿De qué dice la ley penal? Todo delito, incluso quien no sabe derecho, todo delito tiene que ser previamente establecido en la ley. No es un reglamento. No es un reglamento. Y todo delito o el tipo penal debe ser expreso, debe ser claro, conciso, para evitar toda malinterpretación, tergiversación, porque eso se presta para el abuso. Cuando te dicen directa o indirectamente, cuando no te definen qué es pertenecer a un conflicto armado interno, qué es directa o indirectamente, qué es solo porque me saludo con tal, qué es solo porque me reuní con tal para tal cosa y ya me tomaron una foto o el policía o el militar dice tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Es más o menos como esos delitos de asociación ilícita, donde son delitos abstractos, donde no necesitan mucha prueba, solo que una batida policial y te meten preso, como lo hacían en el tiempo de Correa, me acuerdo también. ¿Ya? Es eso lo que están diciendo ellos, con la pertenencia, pertenecer, eso, el delito es pertenecer. Pero ¿quién te hace que pertenezcan? El mismo gobierno. Más acá dice, en su lucha, supuestamente lucha contra el crimen organizado, dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán exentas del uso legítimo y excepcional de la fuerza. Es decir, que ellos van a ir directamente contra las personas que consideran criminales. ¿Sí? Es decir, el uso progresivo de la fuerza significa una limitante al agente estatal. Él puede usar la fuerza siempre y cuando existe una amenaza real, inminente, también proporcional. Pues si alguien me está insultando al policía, el otro no puede responderle con toletazos. O si alguien está puñeteando, el otro tampoco puede matarlo. Es proporcional, ¿de acuerdo? El uso progresivo de la fuerza es proporcional y de acuerdo a las circunstancias. Esa es una limitante para que el agente estatal, sea policía militar, no atente contra la integridad de las personas, no haya torturas, no haya golpes, no se atente contra la vida de la persona. Eso es lo que le da. Pero si le quitamos eso, significa que el policía puede matar, puede golpear, puede torturar, y de hecho ya lo han hecho. Caso Malvinas, y más de 30 desaparecidos que no hablan, porque los grandes medios de comunicación, silencio absoluto, complicidad con los militares, con la policía, con todos ellos. ¿Sí? Pero a renglón seguido, en esta misma ley, le dice que ellos tendrán indulto. Es decir, que ni siquiera serán investigados, sentenciados, sino con el solo hecho que les diga que ellos han participado, se han extralimitado de sus funciones, han torturado o han matado, el gobierno les puede decir, no tienen ninguna pena, sigan. Incluso les dice que los militares que estén vinculados en desaparición de personas, en tortura de personas, ellos no irán a prisión preventiva.
porque será su jefe el que rinda cada 15 días donde están. Es decir, cometen un delito contra las personas y ellos bien, tranquilos, ahí estamos. O sea, es darle carta abierta a un militar, a un policía, para que salgan a la calle como perros rabiosos a golpear a quien quiera por la calle, ¿no es cierto? O por un suburbio. Claro, el abuso de poder se demuestra siempre contra el más débil, contra el más pobre, contra en los prejuicios raciales, contra el negro, contra el indígena. Contra ellos generalmente es el abuso de poder. Porque vaya a ver este militar o este policía, si se va a un barrio como San Borondón, ¿no es cierto? Si se va contra los grupos oligárquicos. No, pues él es que es empleadito, pero el empleadito demuestra fuerza contra un más débil que él. Eso es lamentable. Y eso es lo que con estas leyes se aupa. Vamos continuando. Aquí les decía, aquí hay el bloque de seguridad también en esta ley. Funcionará como instancia de coordinación, planificar, ejecutar y supervisar acciones militares y de seguridad. Este bloque de seguridad, bueno, en el proyecto de ley ya está diciendo que no lo van a hacer. Pero, ojo, este bloque de seguridad es el que va a determinar, más adelante, a renglón seguido, va a determinar quiénes pertenecen a los grupos armados organizados, a quiénes hay que allanarles el domicilio, a quiénes hay que detenerlos. Y este bloque de seguridad va a actuar sin ningún limitante. Vamos a ver sobre esas acciones que tiene el... Ya, aquí está. Allanamiento en caso de conflicto armado. El domicilio o el lugar del grupo armado organizado o sus miembros desarrollan sus actividades podrá ser allanado sin necesidad de orden judicial. Me detengo aquí y... Detención con fines de investigación del conflicto armado interno, perdón. En casos de amenaza contra la seguridad del Estado durante la existencia, el conflicto de manera excepcional y debida motivada de conformidad a la disposición, el bloque de seguridad podrá disponer la detención con fines investigativos de las personas que formen parte del grupo armado organizado. En ningún caso podrá durar más de 24 horas. Yo me voy a detener en esto. En estos dos puntos. Es decir, este bloque de seguridad o el gobierno, ahora sé que le quieren dar no al bloque de seguridad, sino a otro ente gubernamental, para que él ordene allanar las casas sin orden judicial, sin intervención de fiscal. Es decir, nadie está seguro aquí, porque recordemos inicialmente, ellos pueden decir cuál pertenece a una banda, cuál pertenece al crimen organizado y allanarte, porque hay un reglamento. Y el reglamento puede ser interpretado como les dé la gana a ellos. Y también las detenciones van a detener a las personas, entiendo que la asamblea, miren, va más allá de lo que dijo el proyecto del presidente Noboa. Miren lo que hablan estos asambleístas, este señor Guevara de Loja, todos estos miserables, digamos. Porque es así, o sea, hay gente que no tiene idea de esto, ignorantes. Sin orden de juez, detener a las personas por 48 horas. Sin que participe el fiscal. Lo aprenden. Una vez que está aprendido o detenido, es ipso facto el juicio expres que le sigue. Y terminará alguien que ya es señalado por el Estado, por este bloque de seguridad, militares o policías o gobierno, le dicen deténlo, es casi seguro que terminará sentenciado. Y el régimen legal te dice, solo en flagrancia puede ser detenido alguien. Y por orden del fiscal que tenga, o sea, por pedido del fiscal y por orden del juez, que tenga indicios de que ha participado.
O sea, que ha hecho una investigación previa, algunas pesquisas. Pero pasa por regular. O sea, no se puede restringir la libertad de una persona así por así. O sea, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda? Claro, la Constitución te dice que se puede restringir la libertad, pero siempre en ciertas condicionantes. El artículo 77, si no me equivoco, lo dice. En flagrancia y con orden judicial. Y las órdenes judiciales motivadas. A ver, este señor es sospechoso. Porque si lo detenemos y luego vamos a ver que le montamos pruebas y le muestran pruebas el bloque de seguridad, la policía, la fiscalía, porque ellos de seguro no van a decir, oiga, lo detuvimos así nomás. Le van a montar pruebas y si está sobre la esta. Y además no necesita de mucha prueba, porque cuando hablamos de pertenencia a un grupo armado organizado, vemos lo ambiguo y abstracto que es ese tipo penal. Entonces, lo pueden meter cualquiera. Entonces aquí se acabó fiscal, se acabó jueces. Los jueces y fiscales van a hacer lo que les dice el gobierno. Y en este tipo de delitos de crimen armado organizado, hay jueces especializados en crimen, en organización, en este tipo de delitos. ¿Sí? Lo que significa es que si tienen jueces solo para eso, van a tener el gobierno jueces de bolsillo. Y ya para ir en la parte última, bueno, ya vimos la detención. Ya, este es el procedimiento, dice. Procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de personas y bienes protegidos en derecho internacional durante el conflicto armado interno y de delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno. Bueno, aquí dice que en una sola audiencia lo juzgarán a la persona. Es decir, el régimen actual tiene primero formulación de cargos, el fiscal te acusa, dice este señor ha cometido este delito y voy a investigar por 3 meses. Te abren el juicio, luego dice investigado, sé que el señor no tiene nada o si tiene, solicito que se lo llame a juicio. En una audiencia de llamamiento a juicio y presentan las pruebas a la fiscalía y tú sabes de que te acusan y presentarás pruebas en contra. Luego viene una audiencia de juicio y en la audiencia de juicio es una sentencia y hay una apelación. Pero ahora se une en una sola audiencia, la audiencia digamos, de flagrancia, formulación de cargos, preparatoria y juzgamiento. Es decir, ahí te van a acusar, ahí te van a presentar pruebas y tú no vas a tener tiempo para ver de qué se trata ni presentar pruebas en contra, porque dice en una sola. ¿Ya? Entonces, y será competente el juzgamiento del conflicto armado interno, donde se cometió o falta de determinación en el lugar donde da la aprehensión. ¿Ya? Entonces, este es el punto de esta ley, que permite que el gobierno, bajo esa figura de conflicto armado interno o de grupo organizado armado, puede hacer lo que quiera. A estas alturas, muchos me dirán, este señor está con la delincuencia. Y van a descontextualizar. No es que estoy contra la delincuencia. Lo que he demostrado es que, pese a que ha tenido estados de excepción, aunque han tenido leyes penales rigurosas, severas, aunque han puesto policías y militares en las calles, que tienen impunidad, no se ha disminuido la delincuencia, como ellos mismos lo ponen. Yo solo quiero resaltar lo que el gobierno ponía, dice en el 2022, 4.000 homicidios, 800 homicidios, 2023, 8.248 homicidios intencionales, 2024, 7.033, 2025, de enero a abril,
se ha registrado la cantidad de 3.084 homicidios. Si a eso le ponemos por 3, tendremos 9.000 homicidios al año. Y no ha servido para nada eso. Porque la delincuencia organizada, la delincuencia común, tiene sus raíces no en que hay derechos humanos. Porque si alguien comete un delito, la respuesta del Estado, ¿qué es? No es matarlo, no es torturarlo, es privarle de la libertad, pero previo juicio, previo pruebas, previo ejercicio del derecho a la defensa. Si no existe eso, le damos carta abierta para que cualquier policía meta preso a cualquier persona. Y si alguien cometió un delito, pues que lo metan, pero con pruebas. Porque si no hay pruebas, estamos forjando el abuso. Porque si la gente dice, si un policía mete preso a alguien sin pruebas, y que nace de la noche a la mañana, es que ya sale, que quiere meter a la gente presa sin pruebas, sin evidencias. Para eso está la labor de la policía de inteligencia. Y luego, más allá de eso, ¿cómo combate la delincuencia? Combatiendo las causas sociales, económicas, el desempleo, la falta de educación, la desestructuración familiar. Solo esta semana salió que de 400.000 estudiantes que pretenden ingresar a la universidad de bachilleres, solo hay 135.000 cupos. ¿Y el resto a dónde va? Algunos a las privadas y el resto. No hay centros artesanales, no hay centros tecnológicos, no hay trabajo. ¿A dónde? ¿Sí? O sea, no estamos solucionando esos temas. No hay centros musicales, culturales, deportivos para los adolescentes, para la juventud no hay. No hay ni escuelas o un profesor para 50, 60 alumnos. Se pueden imaginar si van a estudiar o no. Si la migración en el país no se ha solucionado eso. Entonces, y por el otro lado, esta delincuencia criminal organizada, o delincuencia organizada, como dicen, convive con los entes estatales, con la permisividad y con la corrupción del gobierno. Ustedes recuerdan en el debate presidencial donde ambos candidatos estaban vinculados a las drogas, los dos dimes y diretes, el uno con personajes, la una con personajes vinculados a la droga y el otro con empresas vinculadas a la exportación de droga en los puertos marítimos por barcos de sus empresas y de sus familiares. Eso fue evidente, narcogenerales, policías corruptos. Si eso no acabamos, no vamos a limitar a la delincuencia. La delincuencia no está afuera en las calles, la delincuencia está en un cuartel, la delincuencia está en las cárceles dirigidas por entes estatales, la delincuencia está en los ministerios, la delincuencia está en la oficina de la fiscalía, la delincuencia está en la oficina de un juez. Si eso no terminamos, ¿y quiénes van a hacer cuando se hagan estas leyes? Los que van a caer. No son esos delincuentes de cuellos blancos, son la gente más pobre y muchas de las veces sin pruebas, sin respetar el debido proceso, sin respetar su derecho a la inocencia, sin respetar su integridad, sin respetar su vida. ¿Eso queremos? ¿Aumentar eso? Yo creo que estamos en una sociedad cruel que aupa esto. Claro, envenenada e intoxicada por los grandes medios de comunicación que nos han hecho o han hecho algunas personas crueles, simpatizantes de la venganza, del castigo, de la violencia estatal, y que a veces llegan a los extremos inhumanos de justificar, por ejemplo, la muerte y el asesinato y la tortura de los 4 niños de Guayaquil o de Malvinas, diciendo, es que fueron delincuentes, miserables, ignorantes, ni siquiera se dan cuenta ni evidencia lo que dicen. Sigue lo que les dicen las redes sociales, sigue lo que les dicen los medios de comunicación, sigue lo que les dice el gobierno, besando cartones. Estos señores son los que auspiciarán los regímenes arbitrarios. Hitler tenía sus seguidores porque le justificaban todo. Entonces, con esto, a lo mejor ya me enervé, pero con este mensaje quisiera decirles,
nosotros tenemos una visión diferente. Y esto del gobierno con esta ley es parte de ese proyecto, porque ya mandó a la Corte Constitucional para reformas para que la prisión preventiva sea la regla general. Es decir, sin pruebas, sin sentencia, ya los detengan a las personas. Para que las personas, a los jóvenes, adolescentes, en vez de tener escuelas, colegios, universidad, centros culturales, vayan a la cárcel. Así, reducir la edad para que vayan a la cárcel. Está planteando este gobierno, en vez de tener centros artesanales, centros deportivos, universidades, cárceles. Cárceles y cárceles. En vez de tener profesores, médicos, profesores deportivos, entrenadores, policías, fiscales, militares. Esa es una sociedad de la violencia. Eso es lo que te proponen. ¿Estarás de acuerdo con eso? Y no es que soy ningún defensor de la delincuencia, sino que hay que ser objetivo. Les he mostrado símbolos del mismo gobierno. Y les he mostrado la misma ley. Y además planteo que las personas privadas de libertad no tengan derecho a ser tratados como animales. En este país donde la mayoría de la población se jacta que es cristiana y que es católica y se golpea el pecho y dice, es que ama a tu prójimo y a tu enemigo, se enorgullecen o apabullan o aplauden que a la gente que esté presa se le quite derechos, están con tuberculosis, no tienen buena alimentación, no hay régimen de visitas, viven amontonados, sin la más mínima dignidad que pueda tener, pero hay gente que es católica y que votó por Noboa. Y Noboa les promovió como oferta de campaña más castigo, más venganza. ¿Sí? Es que esta gente está idiota. Y yo no quiero aplausos y a lo mejor, pero gente que vota por eso, pues si se dice cristiana y se dice católica, pues ¿dónde estamos? Pues, o sea, rezadores. Y se supone que dice el mismo Cristo que es, con la misma vara que mides, serás medido. No juzgues y no te juzgarán. Hay que tener lo otro. Con eso termino. Hay que tener solidaridad con los demás. Hay que entender las cosas, de dónde vienen. Si estamos promoviendo el castigo y no la empatía, si estamos promoviendo la crueldad y no cierta ternura, pues entonces ¿en qué estamos? O sea, por eso es que el mundo está con un Trump, está con un asesino Netanyahu. Así está este mundo, intoxicado por las redes sociales y por los medios de comunicación. Esperemos que este programa haya servido para tener una visión diferente. Hasta aquí termino. No se olviden que si no pasa este proyecto, ellos van a decir que la Constitución es la que estorba, porque tiene derechos humanos, y que son unos momentos ultra diferentes y excepcionales, y que ese momento la amerita para desbaratar toda estructura que limite al poder, como son los derechos humanos. Que de paso les digo que no es gran cosa, pero al menos es algo que está ahí, y que dice el poder, oye, detente. Pero ahora ya van con todo, a desbaratar todo. A desbaratar todo. Ya ni siquiera fingen a estados autoritarios de Bukele, de Milei, todo eso. Esperemos que no vaya contra ti y no contra toda la población. Y atentos, se vienen esas reformas a la Constitución y a la Asamblea Constituyente, donde vamos a retroceder siglos, porque no es que los derechos humanos son de ahora, se responden a tratados internacionales de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, la doctrina, tratados de derecho penal. O sea, esto desde Becaria para acá, ¿quién sabe de derecho? Les va a decir esto. O también hay abogados que son, como les dije al inicio, pillos, arrastrados al poder, que en vez de ser abogados para defender del abuso, están para justificar el abuso. Hay una obra, si no me equivoco, Jueces de Terror. Todos los jueces que se prestaron en la época nazi. Ahora también los hay, a nivel nacional e internacional. Lo que está pasando con Palestina es un desastre, es una barbarie, es un genocidio.
y no hay juez ni autoridad. Este es el mundo de la barbarie. Y lo más bárbaro que puede haber es la indiferencia, y más grave que eso es que la gente del pueblo aplauda esas medidas arbitrarias. Hasta aquí, muchas gracias con todos ustedes. Les quedamos muy agradecidos. Los invitamos para la próxima.